ok. Ahí está. Listo. Ahora sí. Oficialmente empezó la clase. Pórtense bien. Y bueno, como ya saben, todas las clases empezamos con el tema de consultas, ¿no? ¿Hay alguna consulta? Pueden aprovechar. Podemos responder alguna que otra consultita que tengan. ¿Tengo el coso preparado? Sí, por ahí anda. Bueno, está bien. Listo. Ahí está. Como para que no miren la nada. Bien, Felipe ya veo que levanta la mano. ¿Quién está? A ver, Felipe. Sí, Felipe, contame. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta que iba a hacer relacionada a un tema de un TP, de última lo hago en el chat, pero porque es un tema general en realidad. No llego a entender bien el caso de la memoria dinámica, ¿no? Entiendo cómo asignar, entiendo cómo hacer todo ese tipo de cosas, pero supongamos que yo asigno memoria, ¿no? Eh, Vos no y lo asignás memoria, vos reservás bloques de memoria. Pero reservo sí, bloques de está memoria. bien. Cuando yo los reservo, yo sé que los reservé. Pero si yo quiero, por ejemplo, yo tengo un programa, a mí me dan un programa y me dicen, bueno, esto tiene memoria cargada, liberala. ¿Yo puedo averiguar si hay memoria cargada? No. Bien, genial. El que reserva los bloques de memoria tiene que ser el encargado de liberar los bloques de memoria, a menos que haya algo en el medio. Por ejemplo, vos tenés una API que te dice, esta función va a reservar memoria y vos vas a ser el encargado de liberarla. Bueno, listo, ahí ya te lo dice. Pero en general, si vos haces malloc, vos en algún momento vas a tener que hacer free de esos punteros. Sí. Generalmente esa es la regla. Es como los archivos. Vos haces open del archivo, bueno, vos tenés que hacer el close del archivo. Ok, era Si eso, alguien gracias. más hizo malloc y no te avisó, vos no tenés forma de saber. Es imposible. Posible. Nada es imposible, pero no se hace eso. Listo. ¿Yaco? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una, una duda más de lógica que otra cosa. Em, en la última función, ¿viste? Que es la de destruir todo y demás, que ahí es Ajá. donde hay que liberar memoria. La liberación de memoria va a depender de cómo planteemos realmente la primera función, o sea, Pokémon cargar archivo. Es un poco volver a lo que preguntaban antes. Es cómo liberes vos la memoria va a depender de ¿Cómo la cómo guardo la yo? reservaste. Sí. Si vos en memoria tenés una estructura que es solamente un vector, liberás el vector y ya está. Si tenés una estructura en memoria que en realidad no es un vector, es una estructura que tiene un puntero y a ese puntero hay un vector y ese vector tiene más bloques de memoria, bueno, tenés que arreglártelas vos para liberar todo eso. Y, Obviamente, sabiendo que una vez que liberaste un bloque de memoria no puedes volver a acceder. Así que si tenés un vector que tiene otros punteros, si vos liberas las otras cosas, tiene que ser antes que el vector, ¿no? Porque todos esos punteros no puedes claro, acceder obvio. después. Obvio, sí, sí. Obvio. Bueno, Sí, yo porque había leído en el chat, por eso dije. obvio. Em, pero mi duda va por, o sea, no es tanto una duda, sino una pregunta. O sea, ahí, si yo, por ejemplo, guardo memoria en solo un vector, me corre todas las pruebas, perfecto. Es mejor, no quiero decir que es mejor, pero en análisis computacional, ¿es mejor si yo hago eso? ¿Es como que es mejor ese código que otro? ¿Y cuál otro? Que Vos, si uno, querés comparar, si querés hacer análisis computacional, tenés que comparar dos implementaciones distintas. Vos me decís, bueno, una implementación usa vectores, otra implementación, ¿qué hace? o sea, struct de punteros, esa es la otra versión que me Pero dijiste bueno, vos, ¿para hacer qué? para este TP, por ejemplo. Está bien, pero ¿para hacer qué cosa? Porque hay muchas cosas que hacer en el TP. Entonces, si vos me decís, mira, yo tengo un vector dinámico, voy a agarrar el archivo, voy a leer cada entrada del archivo, cada vez que leo un Pokémon voy a agrandar ese vector dinámico en uno y voy a agregar cosas. Bueno, pero para el Realog tiene peor caso ODN, entonces vas a hacer n operaciones ODN hasta terminar haciendo algo n cuadrado. Ah, quizás no está tan bueno. Eh, pero por otro lado decís, bueno, está bien, voy a hacerlo, pero no voy a agrandar en uno, voy a agrandar al doble. Entonces ahí al final te va a quedar que te queda amortizado ODN. O quizás decís, no, voy a hacer una lista enlazada y la lista enlazada también te va a quedar ODN y no te va a quedar ODN cuadrado. Las primeras dos usan vectores y tienen distintas complejidades. La segunda, la tercera no usa vectores y tiene una complejidad menor también que la primera, digamos. Va a depender mucho de exactamente qué quieras hacer. Claro. De todas formas, para el TP1, la complejidad computacional no nos jode tanto. Lo único que le vamos a pedir es que la analicen y nada más. No que sea la mejor complejidad. Eso no se lo vamos a pedir. No. Listo, entonces en este TP me preocupo de que corra las pruebas, que no libere memoria y listo, ya está. Y bueno, hacer Y ya está. el readme y todo lo demás, obvio, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, joya, muchas Correcto. gracias. Por favor.
Lucas, Buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Mi pregunta es quizás un poco más específica, pero tiene que ver con lo que ya preguntaron. A mí me falta implementar las últimas dos funciones, que son la que le aplica una función a cada Pokémon y a cada ataque. El resto de pruebas me pasa bien, todos los Mallocs se liberan bien, pero estoy teniendo memory leak. Me está saliendo que tengo memoria definitely lost y indirectly lost. Pero entonces no estás Eh, liberando todo. no, bueno, sí, efectivamente. Pero mi pregunta va, ¿es más probable que esté pifiando en la función principal o en la de destruir todo? ¿O puede ser que en las dos? Si vos tenés a mano ahora mismo un log de Valgrind, yo te digo dónde es, porque ahí Valgrind te dice, estás reservando memoria acá y ya sabes dónde la reservaste. Ahí te tiene que decir. Muchas veces lo que Si te hacen, lo que fijas, suelen hacer mucho en el TP1 sí. es no darle bola a los casos de error. Por ejemplo, tengo una función que abre un archivo y reserva la estructura para la información de Pokémon. Después empieza a leer el archivo y se da cuenta de que el archivo estaba vacío, cierran el archivo y salen y nunca liberan esa estructura que reservaron. Por ejemplo, esos casos de error es muy típico que no los tengan en cuenta. O están leyendo un Pokémon, reservan lugar para un Pokémon, leen el Pokémon, se dan cuenta que los datos son inválidos y salen. Y no liberaron, ni cerraron el archivo, ni liberaron la memoria. Eso es muy usual en el TP1. Así que puede ser que alguno de esos casos de error, no digo todos, pero alguno que se te haya escapado puede ser muy generalmente. Lo que te digo es eso. Agarrar el log de Valgrind, si lo tenés ahora mismo, lo vemos, mientras respondo más preguntas. Eh, Te fijás qué te dice Valgrind exactamente. Siempre cuando lean, eso no lo dije este cuatrimestre, pero bueno. Si vieron el video de Valgrind, lo tendrán, pero cuando estén corriendo Valgrind con un programa que corran Valgrind, ¿sí? Y Valgrind les diga, hay un error, fíjense dos cosas. Primero, van a buscar el error que aparece arriba de todo, ¿sí? Ese es el primero que van a mirar. No van a mirar, acá abajo me dice que pierdo memoria. Está bien, pero todo lo que estaba antes funciona bien. No, bueno, antes tengo más error. Bueno, primero fíjate los de arriba, ¿sí? Porque quizás ese error está provocado por eso de ahí arriba. ¿Sí? Siempre empezando por arriba, de arriba para abajo. Y segundo, que también es más o menos lo mismo, cuando estén mirando los logs de Valgrind, primero resuelvan todos los errores. Y si el programa aborta, por ejemplo, no digan, che, mira, mi programa está perdiendo toda la memoria. Está bien, pero tu programa no salió normalmente. Tu programa abortó por un null point reception. Obviamente, si el programa aborta, no va a ejecutar tu código de liberar cosas, así que está bien que pierdas memoria, ¿sí? O sea, fíjense esas cosas, presten la atención. ¿El video de Bagrin es uno cortito o le diste en una clase? Porque no me acuerdo. Pues, yo tampoco me acuerdo. No te voy a mentir, Joaquín. Cristian, Hola, buenas. Yo tengo una duda con respecto a la lectura del archivo. ujú, No logro que se me guarden en los struct. No sé si es porque armé mal los struct, o sea, que se, que se guarden los structs. ¿Qué significa eso la exactamente? información en los datos de la estructura, perdón. No, no, está bien, sí, entendí eso, pero no entiendo qué significa que no se guardan, que vos vas a leerlo y los datos no están. O sea, escribís los datos, después No, los no, lees y no. o sea, le coloqué varios print para ver qué leía la línea y solo me lee la línea que lee el archivo, nada más. O sea, no me guarda en los datos en los struct. Pero tu programa continúa bien. Esa es la parte que no entiendo bien qué está pasando. Si tenés un link a Discord, lo vemos de nuevo con el caso de error y el log y lo que vos miraste. Pero las cosas no es que quedan en el éter y no van a ningún lado. Las cosas que se me ocurren en este momento es que estés usando una estructura en el stack y lo estás intentando devolver, cosa que no va a funcionar. O que tengas algún problema, que estés. A veces pasa, ojo, no se rían, no es joda. Lo que les pasa a veces es que no son ordenados al trabajar y tienen una versión que la copiaron de un lugar y están trabajando sobre otra versión. Si, por ejemplo, tienen dos directorios o tienen la versión en WSL y se traen la otra a Windows, no sé por qué hacen eso, pero hay gente que lo hace y les complica la vida y de repente creen que están trabajando en un archivo y están trabajando en otro. O sea, están compilando uno y están editando otro y a veces lo que pasa es que ven el debugger y, che, acá me está ejecutando esto y de repente está ejecutando otra cosa. A veces puede pasar eso. No digo que sea tu caso. Pero de nuevo, si tenés una traza de error en Valgrind, lo podemos ver. ¿Te pasó a vos? Sí, vos, Jaco, lo que tenés vos, Jaco, vos está bien. Vos preguntás mucho en clase y está bien. Te falta prestar un poco más de atención, nada más. Es lo único que voy a decir. Vos directamente, che, pasó esto, pará, pensalo, andá, léelo de nuevo. No, vos ya está, tirás la pregunta. Tomate 10 minutos para pensarlo. En general a todos les digo, ¿sí? A veces
por ejemplo, me acuerdo de una duda puntual que no sé si fuiste vos, Jaco, quizás fue otro. Que me preguntó, che, ¿qué devuelve fopen cuando no puede abrir archivo? Y eso es una consulta que ustedes van, ponen man fopen o buscan en Google, che, ¿qué pasa cuando no? Y la resuelven en 2 minutos. No tienen que esperar a un docente que les responda qué pasa con fopen, ¿sí? No, no tenemos problema que lo pregunten, pero se van a joder ustedes porque vamos a tardar más en responderle. Pues, no digo que haya sido vos. Eh, fuiste vos, Felipe, está bien. Está bien, pero lo que digo es eso, lo que digo es, ese tipo de preguntas es, che, buscá fopen cómo funciona y te dice, devuelve null. Es directo. O como muchas preguntas que hubo de, no sé cómo leer el archivo, o no sé qué hace esta función con cada cosa. Che, la clase pasada lo vimos, lo implementamos en clase, casi que implementamos el TP1 en clase. Si van a mirar la clase, lo tienen ahí implementado el TP1. Entre lo que hicimos del TP0, de leer los archivos y parsearlos, y lo que hicimos del ejemplo de los alumnos con el iterador, ya tienen todo el TP implementado. Por eso digo, es a veces prestar un poco más de atención. De todas formas, pregunten, pero bueno, como quieran. Perdón, ¿dónde le puedo pasar para que vea el código? Si tenés el link de Discord, pegalo acá. Lo peor es que tenés razón, ya lo sé. Pregunto de ansioso. Sí, sí, sos muy ansioso, ese es el tema. No sos el único igual, ¿eh? Hay mucha ansiedad y está bien, son cosas nuevas, algunos están entusiasmados. ¿No estaba baneado, Jaco? Jaco fue el que preguntó por los exámenes que lo querían banear, ¿no? ¿No? Sí, no importa. Federico, sí. Sí, tengo un problema y es que cuando quiero hacer free a una parte de la memoria asignada, me tira segmentation fault. Pará. Empecemos por plantear mejor la pregunta, porque quizás estás diciendo algo que yo estoy entendiendo mal. Cuando quiero liberar una parte de la memoria, dijiste. Sí, ¿Eso significa que estás haciendo malloc y estás haciendo free de la misma cosa? ¿O que, por ejemplo, que pasa mucho, que hacen malloc de un vector y quieren liberar una parte del vector? ¿Qué es lo que estás haciendo vos? no. O Porque sea, liberar una parte del bloque no se puede. no, cuando quiero eliminar una parte del bloque, hice de No. tipo realoc y le Realoc, ok. incluí. Realoc. Cuidado con Realoc. Realoc, el tamaño que te pide es el tamaño total que vos querés. Si vos tenés un vector de tamaño 1 y ahora querés un vector de tamaño 2, tenés que hacer un Realoc de tamaño 2, no de tamaño 1. Sí, ¿Sí? sí, sí. Eso está claro, listo. No sé qué otra Me, cosa puede llegar a pasarte, pero me pasa en el caso de que cuando ponele, tengo un puntero a la estructura y dentro de la sí, estructura tengo un pointer a otra cosa. Entonces quiero liberar ese pointer dentro de la estructura para después achicar el libera la vector. estructura para Ahí me después está achicar tirando el un... vector. Si Claro, querés achicar el vector, no tenés que liberar la memoria, ¿eh? No sé si. O entendí mal. pero... Pero claro, tipo, si hay ponele, tengo una estructura que, que apunta a algo. Tipo, a ver, tengo un vector de pointers, por así decirlo, o Ujú. sea, un puntero de punteros, y quiero liberar tipo todo, tipo el último elemento, básicamente. Entonces, no tengo que liberar primero lo que tiene dentro, porque si no quedaría como asignado. Quizás no entendí, pero supongamos que esto es lo que decís vos. Tengo un puntero y este puntero va a apuntar en el heap. En el heap tenés un vector de punteros, algo así me decís. Ajá, sí, Y cada uno de estos punteros, este puntero apunta a esta estructura, este vector, y este vector, cada uno de estos va a apuntar a una estructura que no sé, que tiene antes, supongamos que tiene algo así. sí, Entonces, cada una de estas cosas apunta a estructuras de este tipo. Esto apunta acá, esto apunta acá, esto apunta acá, y este apunta acá. Algo así. Vos decís, exacto. quiero liberar el último. Entonces, correcto, si querés achicar esto en uno, primero tenés que eliminar esto, eso es correcto. Haces free de esa estructura. Claro, Vamos a ver, tuki. Eliminas eso. Una vez que eliminas, eso está bien, eliminas esto. Una vez que eliminas esto no lo puedes eliminar, ¿no? Porque si claro, querés no, achicar el vector en ahí 1, haces el reloj, haces un real log y lo dejas de tamaño 3. exacto. Lo que me pasa, Igual el acá no, problema es acá no cuando tenés que hacer eso en este TP nunca, pero bueno, sí, ponele. dentro de la estructura hay otro pointer.
Ok, acá dentro hay otro pointer. ¿Y este pointer qué pasó? Entonces lo debería liberar primero ese pointer. ¿A qué apunta esto? Tipo a otro tipo de dato que también está en el heap. ¿Está inicializado? Claro, Y apunta a otro tipo de dato que no sabemos qué es. Otra cosa. Por ejemplo, esta es la estructura azul. Vos liberás primero esto, después esto y después achicas esto en tal caso. claro, ok. ¿Cuál es el problema que estás teniendo? No, que me tiran segmentation fault. ¿Pero por qué? Cuando vos lo corres con Vagrant te dice segmentation fault por X motivo. El X motivo es lo que te interesa a vos. El X motivo puede ser porque ya estaba liberado, porque esa memoria nunca la reservaste, porque es un puntero inválido, porque es Ok, un puntero null, ¿sí? Vagrant te dice exactamente el motivo, por eso es muy importante el log de Vagrant, ¿sí? bien, ok. Genial, gracias. De nada. Bueno, las últimas, perdón, no puedo ver el video de la clase anterior. ¿Dónde lo puedo ver? El video de la clase anterior, como siempre, lo ven en YouTube. Vienen acá, Cookie, acá, página de la cátedra, iconito de YouTube, clic ahí y ahí van a tener la playlist de este cuatrimestre y en la playlist de este cuatrimestre tienen la última clase que es archivos punteros a función y después tienen el video que le subió Belén, el tema de cómo correr clan format, que bueno, muchos ahí en Discord lo pidieron y ya lo hizo. Es que sí. Eh, Después lo leí a Nico en algún momento, perdí el mensaje de Nico, que dijo que ya estaba listo, me parece. Sí, 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 dije que estabas listo y justo ahí estaba también mandando la URL. Olvídate que estos pibes llegaron, no sé qué les pasa este cuatrimestre, están preguntándolo loco. Así que, a ver, me Hermoso. tomo unos minutos más para responder. Si los dejo seguir, yo el otro día quería hacer un break a las 6, a las 7:20 y me fijé el reloj, eran 7:45 y seguían preguntando y no me dejaban cortar. Cuando haces la extensión del bloque de memoria lo pones en la variable ejemplo, que es la misma variable. No, no es la misma variable, eso está mal. Yo les dije la clase pasada que lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, pero está mal eso. Esta gente me pasa algo de GitHub, no sé qué quieren ver en GitHub. Debe ser alguno de los problemas que estaban planteando antes. Si hay un problema acá en todo este código, olvídate, es imposible de debuguear. Lo que les digo, a Jaco le dije, cuando tenés un problema y querés debuguear el problema, hacé una función mínima con ese problema. No me tires todo el código porque acá el problema puede estar desde que abriste el archivo hasta que, no sé, por ejemplo, esto, parseo de tipo. Esto es un problema muy puntual. Me dan un carácter y quiero saber un tipo. Esto es una función. Esto es una función. Una función que recibe un carácter y devuelve un tipo. Ya está. Listo. Mandar una función. Sí, ese tipo de cosas tienen que empezar a verla. Porcentaje Profe, 49, no, ¡fua! yo le Papá. había Bueno, dicho, sí. ¿Qué? perdón, Sí. ese if había salido antes, pero yo había usado Atoy con ese DRTalk y tampoco me funcionaba. STRTalk es para problemas. No sé bien exactamente cuál es tu problema acá y qué es lo que tengo que ver. Ese es el que yo le pregunté sobre que no me guardaba las variables y se lo envié y hasta capaz se lo envié mal o sea, quizás era un fragmento del código que tenía que enviar y le envié casi toda la función. Sí, necesitaría el fragmento de... Siempre, pero siempre, para toda no solamente para esta materia, para su vida profesional. Cuando tienen un problema y no saben qué está pasando, lo que tienen que hacer es un fragmento de código bien chico, un main aparte si quieren. En general ese es un unit test, pero hacen un main aparte que tenga la menor cantidad de líneas posibles que reproduzca su problema. Generalmente en el proceso, mientras hacen eso, se dan cuenta cuál es el problema. Pero en el caso de que no sea así, ya tenemos un caso mínimo para reproducirlo y que alguien les pueda dar una mano rápida. No, es esto, ¿sí? ¿Qué más? Hola, profe, consulta para el TP, se puede usar la función strtalk. Preferiría que no, pero si quieren la pueden usar. Los ataques sabemos que son tres. ¿Eso no va? Sí, eso dice el enunciado, son tres. Puedes ver las clases en Sarasa Sarasa, tiene razón ahí Nico. ¿Por qué no hace falta realocar el vector de punteros? No hace falta achicarlo. Acá, digamos, en el TP no hay ningún lugar donde se achique la cantidad de Pokémon, siempre se agranda. Se lee el archivo y se van agregando Pokémon, nunca se achica. Cuando se destruye todo, así que no hay que achicar nunca. Somos gente responsable. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo encontraría la dirección de memoria de Realoc para seguir guardando Pokémones? No, vos haces Realoc sobre el puntero. O sea,
Si vos hiciste malloc y malloc te devolvió este bloque de memoria, ¿sí? Vos haces realloc sobre el mismo puntero. A lo que me refiero es que lo que devuelve malloc no lo reasignás sobre la misma variable, porque eso va a traer problemas después. Pero eso lo vamos a ver el jueves. Porcentaje 49, sí, debe ser para limitar el ancho, para que no lea más de tantos caracteres. Igual a ese punto ya se rompió todo, porque seguramente variable nombre es más chica. Quizás no, me equivoco, pero no importa. No, 50, está bien. Una pregunta, profe, si al utilizar realloc Sarasa, eso simplemente va a estar agrandando, no va a estar agrandando nada, va a estar cambiando el tamaño del bloque al tamaño que vos le digas. Puede agrandar o puede achicar. Y el liberar memoria, no, mejor, no sé exactamente qué me pregunta Jaco, pero sí, después lo vemos. ¿El TP es más recomendable usar realloc o malloc? No es más recomendable, es que uno es más posible que el otro. En este caso, hasta que no sepan enlazar estructuras, que supongo que le toca a Nico en un par de semanas, lista enlazada, no sé cuándo. Una Como no semana. saben enlazar estructuras, que es algo que tranquilamente podrían hacer, necesitan vectores. Y un vector no puedes hacerlo con malloc dinámico porque siempre va a ser del mismo tamaño, a menos que hagas malloc de un vector más grande, copies todo y hagas el free, que eso ya lo hace realloc gratis, así que no tendría mucho sentido no usar realloc. Bueno, ¿alguno más? Rápido ya le pasamos a Nico para que empiece la clase porque no va a llegar. ¿Ya está? ¿Cerramos acá? ¿Listo? Perfecto. Los que quedaron pendientes, que no sabemos bien qué pasaron en estos casos, de nuevo, intenten hacer eso de reducirlo. Si no pueden, bueno, reduzcanlo lo más posible hasta donde puedan y lo plantean en Discord y lo vemos, ¿sí? Recuerden, todos los que tengan errores de memoria, incluyan el log de Valgrind. Si Valgrind me dice esto, así ya los podemos ayudar más rápido. Listo. Los dejo con Nico. Ahora se va a presentar Joya. y yo me callo y no vuelvo más. A ver, ahí comparto, ¿eh? Música de espera. Música de espera. No, es que me aparecieron 1000 opciones. A ver. Ahí se ve la pantalla. Alguien confírmeme. Perfecto. Debería estar viendo tipo de datos abstractos y un puntero que está dando vueltitas a ver si ven el puntero también. ¿Se ve bien? Se ve bien. Joya. Bien. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Esta es nuestra primera clase juntos. El día de hoy, bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar del tema de hoy, aunque ya me lo spoileé el título y toda la bola, antes de empezar a hablarles sin parar sobre la clase teórica de hoy, probablemente se van a preguntar quién soy yo, porque obviamente no tuvimos presentación al principio. Mi nombre es Nicolás Iván Sivikowski, soy docente de acá, de la cátedra de Algoritmos 2. Brevemente, introducción, me recibí acá en la facultad, me recibí de licenciatura en sistemas y después me recibí también de ingeniería en informática. Soy docente de esta cátedra. Como Yapa también soy docente de arquería en Deporte FIUA. Laburo actualmente de Project Coordinator para una empresa de afuera. Y para que me conozcan un poquitito más, algunas de las cosas que suelo hacer generalmente en mi tiempo libre, trato, aunque no lo estoy logrando mucho, aprender piano, videojuegos. Sí, hice un curso de barista, me gusta mucho el café, hago escape rooms, estoy intentando aprender otro idioma que es japonés. Y bueno, y lo de arquería ya lo dije, mucho gusto. Conmigo van a haber varias clases, a veces con compañía, a veces sin compañía, depende de cómo nos vamos coordinando los temas con los chicos. Y como decía el título de la presentación de hoy, está grabando, ¿no? Siempre tengo ese mini pánico antes de arrancar. Esperá. Sí, está grabando, joya. Hoy les vamos a estar hablando de el tema. La clase es un poquitito light, pero hoy les voy a estar hablando de tipos de datos abstractos, que si bien la clase es un poco light, es la introducción a todo el resto de las clases que vamos a tener en esta materia. Y va a ser lo que van a tener, el objetivo nuestro es que ustedes aprendan básicamente un montón de distintos tipos de datos abstractos. O sea que básicamente hoy es introductoria, no sé si nos va a llevar toda la clase entera, pero bueno,
más adelante vamos a estar viendo un montón, a lo largo de la materia, vamos a estar viendo un montón de tipos de datos abstractos y van a tener que aplicarlos en los TPs. Entonces, mientras más entiendan esta introducción, más van a estar preparados tal vez para entender cómo utilizar y cómo lidiar con los tipos de datos abstractos. Tengo dos pantallas, voy a estar muchas veces mirando para allá porque tengo el chat y quiero asegurarme de que no hay ningún problema y de que si hacen alguna pregunta se las pueda leer. Siempre igualmente los invito y trato de hacer las clases lo menos unidireccionales posibles, es decir, que a veces hago preguntas y trato de invitarlos a que se desmuteen del micrófono, de que respondan, de que la hagamos un poco interactiva, para que no sea un embole para todos. No es obligatorio, así que si no tienen ganas pueden no hacerlo, pero igualmente siempre los voy a invitar a responder. Si pasa un ratito y nadie quiere responder o les da cosa, obviamente voy a seguir de largo y voy a dar la respuesta, ¿no? ¿Qué videojuegos? ¿Qué videojuegos? Cualquier tipo de videojuegos. Juegos online, MMOs, RPGs. Juego al LOL, aunque ya no tanto como solía jugar, pero bueno, el Baldur's lo estoy jugando. Sí, el Baldur's está increíble, pero no me voy a distraer eso. Final de la clase, a veces aprovecho y depende de la clase, a veces hacemos preguntas, respuestas, cosas que les interese saber, etcétera. Demás, ¿qué métodos para el café? Me compré una maquinita de espresso, así que ese es mi orgullo y sé manejar la de espresso, pero tengo otros métodos de filtrado. No me voy a derivar tanto. Después hablamos de juegos y de todo lo que quieran. Básicamente, bueno, arranquemos con la clase. En resumen, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar hablando del concepto de abstracción, que es una de las cosas que se van a tener que llevar en la clase. Vamos a estar hablando de tipos de datos. Vamos a estar hablando algo que también les podría llegar a servir no solo para armar TDA, sino que también para pensar ciertas cosas y ciertas maneras de testing que pueden hacer, que es el qué y el cómo. Vamos a ver algunos ejemplos y algunas implementaciones de TDAs en la vida real. Y les voy a hablar al final un poquitito del proceso de desarrollo de software, que ustedes están en las primeras materias de la carrera. Y me parece copado que tengan un breve paneo, un breve entendimiento, más allá de si laburan o no, de cómo es el proceso en general de desarrollo de software. ¿Qué era TDA? Ahora lo vamos a ver, pero es tipo de datos abstractos y lo van a escuchar de acá al final de la materia, así que quédense tranquilos. Y al final vamos a hacer un mini resumen con las ventajas de utilizar tipos de datos abstractos. Para romper un poquitito el hielo, disculpen, vamos a arrancar con una pregunta, a ver si tienen ganas de ayudarme un poquitito con esto, y es, ¿qué tienen en común estas tres cosas que les acaba de aparecer en pantalla? Por un lado tenemos un juego que es Dígalo con Mímica, por otro lado tenemos un Pictionary, que supongo que jugaron en algún momento. Uno es, tenés que adivinar un objeto, un nombre de película, serie o lo que sea, con mímica solamente, sin hablar. El Pictionary tienen que adivinar qué es, pero solamente dibujando. Y lo último, seguro que lo vieron, que es un diagrama de cuerpo libre fácil de física clásica, que tenemos el peso, la normal y una fuerza que se le está aplicando al objeto. Sin saber lo que es TDA, sin nada, simplemente intentando hacer un poco de relación. ¿Qué tienen para ustedes en común este tipo de cosas? Levanten. Sí, Daniel. Iba a decir, no levanten la mano, pero si todos empiezan a hablar al mismo tiempo va a ser raro. Así que... La abstracción de todas las cosas. La abstracción de todas las cosas, sí. ¿Y qué es la abstracción de todas las cosas? O sea... agarrar algo y como expresarlo en una forma más simple y centralizada. Simple sí, centralizada, discutible, pero me gusta por dónde venís. ¿Renata? Me voy a quedar sobre todo con lo de simple y ahora lo vamos a expandir. Que sería la representación de algo, lo que tiene en común todo eso. Exactamente. ¿Jugaste alguna vez alguno de los dos juegos o, bueno, hiciste un diagrama de cuerpo libre? Sí, las tres. Ok. ¿Y por qué crees que tu compañero dijo simple? Que me gusta esa Porque idea, hay que ampliarlo. Más que nada por física, o sea, lo relaciono más con eso, que siempre te vas a reducir a representar un punto simple cuando quizás estás haciendo una masa enorme y lo representas en algo, como dijo, simple. Mismo como un dibujo, cuando representas en el Pictionary. Bien, sí, me gusta por el lado en lo que están
en lo que lo están encarando. ¿Alguien más quiere agregar algo? Busca captar la esencia de las cosas. Captar la esencia de las cosas, sí. ¿Y por qué estarías captando? Por ejemplo, vamos a hacer te hago una pregunta sobre eso si querés responder. Yo cuando diagramo la caja en física tengo la normal, el peso y la fuerza. Ahora, obviamente la caja o el objeto tiene un color. ¿Por qué no estoy representando el color, por ejemplo? ¿Se te ocurre? No sé. Y porque Ok. está destinado a otro objetivo, no está destinado a obtener el color. Eso no es Exactamente. relevante. En el Si Ex- estuvieras hablando, no sé, de reflejos de la luz, bueno, por ahí sí te interesa el color, pero... Ok. Ok, me gusta. Entonces, lo que nos vamos llevando de acá por ahora es que tenemos formas de representar con estos tres, bueno, no son juegos, porque lo de física no es un juego, pero con estas tres formas queremos representar algo, lo hacemos de manera simple y nos damos cuenta de que esa simpleza no viene por el tema de que sea fácil de hacer, sino de que hay cosas que nos van a importar más y menos y depende de algo, generalmente. O sea, a veces el color de la caja no me va a importar, a veces, como dijo su compañero, si estamos hablando de óptica, capaz que sí. En el Pictionary, si me toca dibujar un gato, probablemente si no le pongo la cola va a estar complicado, pero si no lo dibujo de un color determinado, no me interesa. Ok, me gusta. Por ahora, vamos con eso. Todo esto que estuvimos hablando, lo que tiene en común, como dijo su compañero y varios de ustedes, es que tienen el concepto de abstracción. Concepto de abstracción, ¿qué significa? Que básicamente la definición de diccionario es separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solamente en el pensamiento. Y de acá vamos a separar varias cosas. Antes de eso, mini anécdota de por qué hay una vaca esférica en el vacío ahí arriba. Capaz alguno conoce la anécdota, capaz no, pero creo que es la mejor forma de ilustrar el problema de lo que es la abstracción y por qué nos sirve y por qué nos importa. Básicamente, y en resumidas palabras, había una persona que tenía una granja de producción lechera, tenía varias vacas y estaba teniendo un problema que las vacas no producían leche, o sea, cada vez producían menos y menos, entonces su negocio empezaba a peligrar y no podían producir leche, no podían vender, no podía marchar el negocio. Justo cerca, o prácticamente al lado, había una universidad, así que dijo, bueno, voy a ir con los científicos y les voy a preguntar a ver si me pueden dar una mano. Era una universidad de física y los físicos dijeron, sí, dale, encantado, vamos, fueron, relevaron la granja, tomaron medidas, hicieron un montón de cosas con instrumentos y dijeron, tranqui, que en una semana te vamos a dar la respuesta y te vamos a dar una manito de cómo podés resolver tu problema y podés mejorar la productividad de la vaca. Vuelve el jefe del departamento después de una semana y le dice que ya tiene todo listo, que con esto iba a aumentar su producción un 200%. El granjero totalmente contento y le dice, bueno, empecemos por un tema de que las vacas tendrían que ser esféricas y tendrían que estar suspendidas en el vacío. Ese es el chiste, obviamente no estoy diciendo que sea el chiste más gracioso del mundo y bardea un poco a los físicos, pero ahí justamente juega mucho y muy fuerte el papel que nosotros hacemos en la física con el concepto de abstracción. Nosotros tenemos que separar lo que nos importa y hacernos la pregunta, ok, ¿por qué nos importa o no nos importa algo a la hora de abstraer un pensamiento? Haciendo referencia al chiste, ¿importa la forma de la vaca o si está suspendida en el vacío o no? Y la verdad que hay cosas que sí nos importan, porque la vaca primero que esférica no es, y segundo que suspenderla en el vacío va a ser bastante complicado. Entonces, no creo que esa abstracción y esos supuestos que nosotros estamos tomando nos sirvan a la hora de plantear un problema y plantear una resolución. ¿Hay otro momento donde la vaca esférica en el vacío nos sirva? Sí, probablemente si estamos con un problema de mecánica clásica que no nos importa todo lo demás, ahí seguro que lo podemos hacer, pero no para este problema. De lo innecesario nos olvidamos, entonces, como les dije, lo que nos importa y lo que nos importa. ¿Por qué nos olvidamos? Es muy difícil, y se van a dar cuenta a la hora de que cada vez que ustedes hagan modelos informáticos, es muy difícil emular la realidad al 100%. Hace un toque estábamos hablando de juegos y los juegos son un ejemplo excelente de abstracción si se lo ponen a pensar. Hay un montonazo de cosas de la física del mundo nuestro
que los juegos a veces no lo obedecen. No podemos volar o a veces no nos deslizamos de una manera determinada. Y sin embargo nosotros jugamos el juego y nos gusta igual. Y no solo es porque es un tema de arte, sino porque a veces es más fácil emular la realidad de una determinada manera. Entonces, para ese problema, que era tengo que crear un juego y tengo que venderlo y la gente le tiene que gustar y me lo tiene que comprar, para ese problema nos sirve la abstracción de un motor de físicas más sencillo. Cualquier creación de motor de físicas en informática, por ejemplo, hace un montón de abstracción. Y obviamente en tipos de datos abstractos, la palabra misma lo indica, vamos a ver que nosotros mismos vamos a tener que crear estos tipos de datos abstrayéndonos de lo que estamos teniendo que resolver. Entonces, la palabra clave acá siempre va a ser qué consideramos nosotros a la hora de plantear un problema y sobre todo a la hora de plantear una solución. No es por qué, es para qué vamos a resolver algo. Una visión que uno tiene de una cosa no sirve en todos los problemas aplicables. Antes de mandarme con tipos de datos, no abstractos. ¿Preguntas? ¿Se entendió bien el concepto de abstracción? Siempre me pueden interrumpir por cualquier cosa, pero siempre, cada tanto voy haciendo estos checkpoints de ver cómo vienen todos. Ok. Antes de hablar de tipos de datos abstractos, entonces, hablemos de tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocen ustedes, chicos? Pregunta para ustedes, para el que me quiera responder. ¿Qué es un tipo de dato o un ejemplo de tipo de dato? Ahí veo en chat un entero. Sí, un entero es un tipo de dato. Perfecto. Bien. Un entero, un string, un booleano. Exacto, ¿no? Bien, esos son los tipos de datos. Solamente nos falta una palabra para poder definir abstractos. Pero antes de hablarles de los abstractos, yo les hago una pregunta. Si yo no supiera, supongamos que vengo de Python. No, mentira. Si yo no supiera lo que es un tipo de dato, ¿no? Entero, caracteres, string, bool, exacto, Tomás. Supongamos que vengo de Python y no vi lo que es un tipo de datos, ¿no? Sé que se da, pero Python generalmente no los hace protagonistas. Entonces, ¿cómo me explicarían a mí? Lo acabo de spoilear, qué tonto. Me mató la animación. Pero bueno, suponiendo que no me están prestando tanta atención a las diapositivas, ¿cómo me definirían un tipo de dato abstracto? Si yo les digo, no sé, Matías, Felipe, Tomás, alguien, cualquiera, estoy leyendo nombres random en el chat. ¿Cómo me explicarían lo que es un tipo de dato? ¿Qué necesitarían para explicarme? Yo, por ejemplo, definiría un tipo de dato como algo que respeta un formato determinado. Si yo quiero un tipo de dato, sé que tiene que cumplir con tal característica, que sea un número, que sea una letra, que sea varias letras. Entonces, vos en este caso lo que estás haciendo, y ahí voy con Martín, me estás acotando el conjunto. Si vos me querés explicar lo que es un tipo de dato entero, por ejemplo, mínimamente vas a empezar a decirme, mirá, una letra no puede entrar, un número sí, pero ¿qué número? ¿Puede entrar entonces el 3,5? No. No. ¿Puede entrar el 4? Sí. Ok, entonces ahí vamos teniendo algo. Martín, ¿querías decir algo? ¿Era parecido? Que si querés algo, que vos podés abstraer algo a la esencia de la cosa, tipo lo más básico. O sea, por ejemplo, vos podés. Se usan números porque ¿qué hay más básico que un número para escribir cosas? Ok, sí. O sea, sí, pero un tipo de dato también puede ser complejo. Un segundo. Ahí vamos. Se me está cayendo la silla, tiene un problema, así que me voy a ir bajando y me voy a ir subiendo el dato de la clase. Sí. No creas que siempre se tiene que bajar a la mínima expresión, porque hay tipos de datos, y parte de la clase vamos a estar viendo eso, hay tipos de datos que pueden ser complejos. Entonces, la mínima expresión no necesariamente es simple, sino que es lo necesario para poder representarlo. En este caso, claro, estás determinando tu dominio, como dice ahí Julián. Por un lado damos el dominio, pero me falta una parte más para terminar de definir un tipo de dato. ¿A alguien se le ocurre? O sea, está bien, vos me decís un número entero, los números, me los definís, me decís que no pueden tener coma, que no pueden tener una letra, bla, 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 bla. Gonzalo, Matías, lo que representa, no, lo que representa es el valor. ¿Qué cosas se pueden hacer con esos datos? Ahí va. Reglas, ok, sí, tiene que ver con eso un poco.
Principalmente me voy a agarrar de lo que dijo ahí su compañero Gonzalo, qué cosas se pueden hacer con estos datos. Entonces, con esas dos cosas, y yo lo voy a cambiar, le voy a cambiar la palabra, voy a decir las operaciones que pueden utilizar, ahí está más definido los tipos de datos, porque tener la bolsa de cosas que entran y que no es útil, pero si no puedo hacer nada con esa bolsa de cosas, no estaría pudiendo hacer mucho. Piénsenlo, y sé que no es el ejemplo más feliz del mundo, pero piénsenlo con los espacios vectoriales. A mí me encanta el álgebra, perdón. Pero un espacio vectorial lo definen con el dominio, o sea, qué cosas entran, qué cosas no, pero también se define a partir de las operaciones que pueden hacer. Yo en un espacio vectorial puedo sumar. Debería poder sumar. Tengo que establecer una suma tal que pueda seguir viviendo en el mismo espacio vectorial, si no, no lo es. Y el producto y las demás operaciones. Bueno, esto es bastante parecido y es lo que me termina de definir un tipo de dato. Por ejemplo, si yo les estoy tratando de explicar lo que es un tipo de dato entero, una parte es el conjunto de valores que puede tomar, desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, implementado como complemento a 2. Y también defino todos los operadores que tiene. Yo puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y puedo hacer la operación resto. ¿Hay más? Seguro que hay más, pero yo en este mundo elegí esos operadores. Cada tipo de dato cumple con ciertos axiomas. No sé si los llamaría axiomas, los llamaría operaciones. Tal vez los axiomas los podemos asociar a las acciones o las operaciones se traducen a funciones en nuestro lenguaje. Y tal vez el axioma es lo que deba hacer o lo que deba cumplir una función como precondición y como postcondición o como resultado e input que vos les estés dando a un tipo de dato. Si por ese lado estaba llevando los axiomas, sí. Si no, tal vez no. A la 31, ¿de dónde sale? Le refiero esa respuesta a estructura del computador, me parece. Pero básicamente por la cantidad de bits que tenemos para asignar, etcétera, etcétera. No me quiero meter en eso porque no es el key de la cuestión. Pero sí, es la limitación de la máquina o lo que vos le estás dando de limitación a la máquina. Ejemplos de operaciones, resultados de las operaciones. Entonces, sabiendo lo que es un tipo de dato, vamos a ir a lo que hoy nos compete, que es tipo de dato abstracto. La definición del libro, por si les interesa, un tipo de dato abstracto define una clase de objetos abstractos, los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre esos objetos. A mí mucho las definiciones de diccionario y todo las damos, pero no me dicen tanto. Así que me va un poquito más establecer las cosas entre el qué y el cómo vamos a hacer estas cosas. ¿Por qué les digo que es mejor pensar esto como un qué y un cómo? Porque el qué es el qué es, qué números, qué cosas entran, qué cosas no entran. Y el cómo va a ser cómo lo hago, cómo voy a desarrollar un tipo de dato abstracto. Freno un segundo por pregunta, operando 32 bits. Ok, estaban hablando de lo de complementados. Después vamos a eso si les interesa. Pero el concepto del qué y el cómo, y antes de empezárselos a hablar, esto les va a ser tremendamente útil para desarrollar los TDAs que van a tener que programar en la materia y para tener que pensar un poquitito las cosas cuando empiecen a pensar en testing. ¿Ok? Vamos a hacer una doble chapa con esto. Por un lado, nosotros podemos ver las cosas como el qué. El qué es algo. Vamos a hablar de todas las operaciones que podemos hacer con algo. Vamos a hablar de la funcionalidad y de ahí sale la pregunta de qué hace esto. O sea, esto que yo tengo que programar, desarrollar, crear, hacer, ¿qué hace? Y fíjense que esto es muy distinto de un cómo, porque acá el tratamiento que se le da, y este es un tratamiento que también se usa en testing, es un tratamiento de caja negra. Yo voy a desarrollar algo, por ejemplo, que meto determinados inputs en una caja negra, o sea, caja negra o caja opaca se dice, no tengo idea de cómo funciona esa caja y me va a dar un resultado esperado. Entonces, yo le meto el 2 y el 4 y quiero que salga el 6. O le meto un listado de alumnos desordenado y sale un listado de alumnos ordenado. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Entonces,
El qué, cuando ustedes empiecen a pensar el qué, y ya lo están viviendo con el TP1, ustedes tienen que hacer algo y probablemente hay una lista de funciones, una lista de funcionalidades que, representadas por funciones, les dice algo va a entrar y algo tiene que salir. Algo va a entrar son los inputs de una función, de un programa, de algo, y lo que tiene que salir es el resultado de hacer algo. ¿Qué cosa? No lo sabemos, pero por lo menos nos ayuda a definir el qué de las cosas. Nos deja con un poco más de información. Ustedes pueden decirme, che, pero no es la información que más me sirve en el mundo porque todavía no sé cómo hacerlo. Ok, pero ya sabes qué tenés que hacer y qué no hacer. Porque si yo les estoy diciendo que entra un 2 y un 4 y sale un 6, y esto es reproducible, no puede entrar un 2 y un 4 y salir un 20. Y ahí ya tienen uno de los testings más básicos que hay, un testing de caja negra. Si yo sé que con determinados inputs tengo determinado resultado, el test lo que hace es meter y analizar el resultado. Y si el resultado no condice con lo que se suponía por contrato, y ya van a escucharme hablar más sobre un contrato, lo que tenía establecido en contrato, está andando mal. Un testing simple sin meternos muy profundo en qué es lo que está pasando. Pero otra visión muy distinta, pero también asociada y que se complementa, es hablar del cómo. Acá lo que vamos a hacer es hablar de la forma en la que algo está diseñado o implementado. Acá sí nos vamos a empezar a meter en cómo se logra eso. Nos interesa la estructura interna o la forma en la cual algo se lleva a cabo. Y la pregunta, en vez del qué hace esto, es, ok, ¿cómo lo hago o cómo se hace esto? ¿Sí? Acá se dice que se habla de una implementación de caja blanca, o para mí queda más claro caja transparente, porque imagínense, y acá voy a poner el típico ejemplo que probablemente usaron en Algoritmos 1, o que al menos se usa a veces, que es el de la máquina de café. Yo, haciéndole un testeo de caja negra a una máquina de café, voy y ¿cuál es el resultado que cualquiera de nosotros esperaría? Pongo plata, la plata necesaria para hacer un café, elijo el café que quiero, sale una taza de café. ¿Cómo se hizo? La realidad es que todos nos podemos imaginar cómo pasa, pero si alguien viene y sin ningún tipo de información me dice, mira, yo creo que hay duendes ahí adentro agarrando la plata, sacando un pozo de café en miniatura y creando una tacita y poniendo el café y sirviéndomelo, la verdad que no le puedo decir nada a menos que esté viendo lo interno. Y si no veo lo interno, esto es como un poco el gato de Schrödinger, hasta que no vea el contenido de lo que está dentro de la máquina, la verdad que no probablemente te digo, mirá, me parece que está flasheando, pero no sabemos cómo lo hace, o por lo menos no sabemos decir bien cómo lo hace. Sin embargo, si la máquina de café estuviera totalmente transparente, podríamos ver qué está pasando, si es un tipo, si es un duende o si es un engranaje, un conjunto de engranajes y cosas mecánicas que están funcionando para producir el café. Y a la hora de ustedes tener que construir una máquina de café, tienen que hacer un poco las dos implementaciones. Primero tienen que saber qué hay que hacer. Y el qué, por más que parezca fácil, es importantísimo, porque uno dice, bueno, hay que poner plata y sacar café. Sí, pero eso no es definir el qué. Porque uno puede ir y decir, pero ¿cuánta plata? 3 pesos. 3 pesos para cualquier tipo de café. No, bueno, y ahí es el ejercicio que ustedes eventualmente cuando trabajen con clientes o en una compañía desarrolladora van a tener que hacer. Entonces, no, bueno, hay cafés más caros y más baratos. Bueno, pasame una lista de precios, así yo puedo poner los precios que van a salir para cada café. Ok, bueno, y sale café. Bueno, pero ¿cómo sale el café? ¿Frío? No, caliente. Entonces café frío no servimos. No, café frío no servimos. Todo eso es definir el qué. O sea, hasta ahora yo estoy hablando de inputs y de resultados. Todavía nadie se metió en la pregunta de, che, ¿y cómo lo hacemos? No, no me importa. Y ahí van a ver que una de las instancias de desarrollo de software, cuando las hablemos en un ratito, es donde hay bastante gente involucrada en qué dejamos adentro, qué dejamos afuera, qué ponemos en un scope o qué sacamos de un scope. Scope, por las dudas, es... no me sale traducir scope, es, digamos, las limitaciones que va a tener nuestro proyecto, y ahí se va definiendo. Y una vez que está todo eso definido, ahí vamos a
pensar, o nos sacamos el gorro del qué y nos ponemos el gorrito del cómo, y pensamos esto como una caja transparente o blanca. Es, ok, joya. ¿Cómo lo hacemos? Sí, ¿se van a meter qué? ¿Monedas? Sí, monedas. Bueno, hay que idear un sistema para detectar qué moneda es la que nos están poniendo. Y así. ¿Se entendió? La diferencia entre caja negra, caja blanca o transparente y por qué pensamos las cosas de distinta manera. Joya. Bien. Último consejo antes de saltar, aunque está relacionado. Este es el tipo de pensamiento que ustedes van a tener que empezar a encarar, no solo en el TP que están haciendo ahora, sino en todos los TPs de la materia, que es antes de empezar a codear, y codear, por si no se dieron cuenta, es el cómo, empiecen a pensar en el qué. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué resultado se espera? Y les va a facilitar mucho a la hora de construir una función, a la hora de construir una funcionalidad, tener en claro qué entra y qué sale y qué no puede entrar y qué no puede salir para poder después definir bien el cómo. Háganse un dibujito, empiecen a pensar ese tipo de cosas. Una pequeña modificación que le vamos a hacer, que yo dije el qué y el cómo, hablando de las formas de hacer esto, es que en realidad hay un qué y 1000 cómos. Un diagrama de flujo sirve también. Me parece muy avanzado a veces para el TP y no tienen por qué saber hacerlo, pero si lo saben hacer y les sirve, también. Antes de yo explicar por qué es un qué y 1000 comos, ¿se les ocurre por qué? Si no, lo vamos a ver en breve. Jaco. Básicamente porque hay un solo resultado, pero hay 1000 maneras de llegar a ese resultado. Sí, exactamente. Exactamente. Hay muchas formas de pensar el cómo. El qué está bien definido. O sea, el qué significa necesito que entre esto y salga esto. Ahora, el cómo depende de nuestra imaginación. Y es una de las razones por las cuales es difícil o es muy fácil mostrar si alguien se copia o no en código. Porque dudo muchísimo que dos personas de acá puedan hacer exactamente el mismo código o la misma manera de hacer las cosas. Por eso ChatGPT todavía está un poco complicado, porque suele hacer las cosas de similar manera. Pero bueno, volviendo. Ejemplo práctico. Lisa tiene que desarrollar un programa a Homero, que se acaba de comprar una computadora, ¿no? Y le pidió un programa a Lisa que haga determinado tipo de cosas. En el momento en que esa relación se establece, o Homero le pide a Lisa que le programe algo, porque Lisa está aprendiendo a programar, ellos tienen una especie de contrato. Obviamente esto no es un contrato, pero es similar a... Ellos se ponen de acuerdo en las funciones que tiene que desarrollar, que tiene que utilizar Homero y que Lisa debería trabajar sobre. Entonces, ellos crean un archivo encabezado, que es el tda.h, que tiene una lista de funciones y de estructura que va a tener el tipo de dato. Y eso es lo que va a poder usar Lisa para implementar. ¿Qué va a implementar? Un tda.c, que es el archivo fuente. Lisa lo compila, lo testea, lo trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva, va a generar un tipo de dato objeto, que es un archivo objeto. Y esas dos cosas van a ser las que Homero va a utilizar, tanto el tda.h, que tiene las definiciones de las cosas, y el tda.o, que es el archivo objeto que necesita para correr el programa. Como les dije, una de las cosas que está muy buena a la hora de poder generar estos .h es que establecimos un contrato entre un programador, que es Lisa, y un usuario, que va a ser Homero. Y Homero podría tal vez construir su propio programa utilizando el tda.h. ¿Bien? Obviamente este contrato no es una relación vinculante, etcétera, etcétera. No piensen en un contrato legal, piensen en un contrato tácito entre dos personas. Si Lisa creara, y esto es una pregunta ¿qué piensan? Si Lisa creara otras funciones adentro del tda.c, ¿eso está bien o está mal? ¿Se podría llamar acuerdo también? Sí, gracias, es una buena palabra y no se me había ocurrido para poner, pero sí, es un acuerdo entre estas dos partes. Aunque también tiene connotación legal. Pero básicamente, si Lisa genera más funciones acá, que no están declaradas en el .h, ¿qué pasa? Felipe. Para mí está bien por una cuestión de que Homero le puede pedir hacer cosas
pero Lisa para esas cosas quizá necesita métodos o soluciones a los problemas que se le van presentando, y cómo lo solucionó ella, y no le va a servir de nada ni a él, ni tiene por qué saberlo. Exactamente, y esa última parte es la que me quiero hacer foco. No tiene por qué saberlo. Imaginemos que Homero, con el archivo .o, cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si Homero intenta ver el trabajo que hizo Lisa? Vamos, la cambié a mitad de oración, perdón, pero Homero, ¿podría ver el trabajo que hizo Lisa? ¿El cómo? No. No. ¿Por qué no? Le tiene que pedir permiso a Lisa. ¿Cómo No, le pediría permiso a Lisa? Sí, No recuerdo bien cómo era el punto O, pero creo que en el punto O no se veía el código del punto C, ¿no? no, es código máquina, No. digamos. Exactamente, vos no podés acceder al código fuente. Le tendría que pedir permiso a Lisa y la forma de pedirle permiso sería que Lisa le muestre el TDA.c y que él lo pueda abrir. Porque no le interesa. No solo no le interesa, sino que esto también, déjamelo ver, no solo que no le interesa a Homero, aunque le interesase, está en Lisa, que es la que trabajó en esto, darle o no la posibilidad de ver cómo está implementado. Es como que yo vaya a la empresa distribuidora de máquinas de café y le diga, che, quiero ver cómo hacen la máquina. Y ellos me van a decir, mirá, no sé si es propiedad intelectual, pero no te lo vamos a mostrar, no queremos. Manuel, pregúntame. Sí, es medio por afuera de la clase la pregunta, pero Dale. ¿no hay forma de ver el punto C a través del punto O? O sea, es imposible. No sé si imposible, no me arriesgaría a tirar imposible porque seguro hay alguna forma de que cuando se cargan cosas en memoria vos con algún, no sé si el punto C lo vas a ver, pero que podés ver el assembly o podés hacer un poco de ingeniería inversa, seguro. Pero eso vale para cualquier software. Yo me puedo bajar el código, el código objeto del Counter-Strike y tratar de ver las millones de líneas de assembly, que en definitiva todo es assembly, que tiene para codearse. Y con retroingeniería podría sacar algo parecido, pero ahí yo creo que estamos hablando un poco de costo-beneficio. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. Pero ten en cuenta de que a veces algo tan simple como su TP1 ya son varios cientos o no sé si miles, pero cientos de líneas de código de assembly, de máquina. Entonces, imagínate para un programa que ya pesa, no sé, bueno, los juegos de hoy en día pesan gigas, ¿no? Pero ponele que pese 100 megas y ya tenés un laburo complicado por delante. Por seguridad también, como dice Valentina. Exactamente. Esto es un tema de seguridad. Nosotros estamos protegiendo al usuario y protegiéndonos a nosotros de la implementación que nosotros hicimos. Obviamente, en un contexto de trabajo práctico, nosotros pedimos ver su código porque tenemos que ver cómo codean. Pero ustedes, cuando ustedes den un cacho de código a un cliente o algo, le van a dar, a menos que el contrato diga lo contrario, le van a dar las cosas andando, las cosas ejecutables. Entonces, ese código que está en el fondo, por más que lo pudiera entender, el cliente no los puede ver. Entonces, ahora estamos hablando un poquito de capas de protección y también de capas de abstracción. Nosotros, como hablamos recién, en el TDA.c puede haber más funciones o puede haber más cosas que el cliente no va a poder utilizar. Supongamos que Lisa le está implementando una versión de, no sé, de TDA en número entero, pero con esteroides, con más cosas. Y hay funcionalidades extra que Lisa le copaban, pero que Homero no les pidió. Entonces se quedan acá. Y Homero no las va a poder usar. Si el día de mañana Homero le pide algo de eso y Lisa ya lo tenía, ¿qué tiene que modificar? El punto H. Felipe, sí. Una consulta pareció a esto, pero nosotros tenemos los lenguajes compiladores y los intérpretes. ¿Existe algo así, tipo yo genero mi código en un intérprete y le puedo dar un producto así a alguien que me contrata, protegiendo mi código? Entiendo que sí, vos podés generar un... Estoy pensando con intérpretes. Entiendo que se puede generar un ejecutable o se puede generar algo que te protege el código. Entiendo que se puede, tendría que pensar o tendría que fijarme cómo, pero entiendo que sí. Sí, si no sería un caos de vuelta.
cualquier lenguaje de intérprete sería complicado. Sino sé que en Python podés, justo ahí lo que dicen, en Python podés armar un .exe. O sea, vos podés crear un ejecutable a partir de un código de lenguaje intérprete. Sí. Sí, pensá que si un lenguaje no pudiera hacer eso, sería polémico, ¿no? ¿Martín levantó la mano o Martín fue el que habló? No, Felipe fue el que habló. No, si levanté la mano y Sí. voy a sacar para preguntarte. Entonces, desde el punto de vista de Homero, el punto H es, no sé si era borroso o es caja negra. Él no sabe cómo funciona. Exacto, el TDA sería la caja negra. Está. Iba a ser una pregunta eso, pero sí. Sí, porque acá vos tenés todas las funciones que, no sé, función sumar, recibe 2 números, resultado un número, listo. Tenés una función que sabés que va a utilizar. ¿Cómo funciona? No sé, pero sí, esencialmente es la caja negra. ¿Aclara eso o era otra? ¿O le estabas mandando para otro lado la pregunta? No era para preguntar eso, porque en el TP una cosa que nos explicaron es el tema de estructuras borrosas. Cuando tenés un struct, que vos no tenés el struct en un archivo, entonces vos no sabes qué tiene adentro. Entonces algo parecido a esto sería. Sí, totalmente. Depende de dónde pones el struct, va a ser una estructura borrosa o no, porque depende de si podés ver lo que contiene o lo que no contiene. Gracias. No hay problema. Antes de pasar a un ejemplo práctico, ¿dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Caja negra, caja blanca, un qué, mil comos, concepto de abstracción, todo eso estuvimos hablando recién. Todo perfecto. Bien, joya. Los quiero volar mucho, creo que quedó claro, pero, por ejemplo, vamos a hacer a manera de ejemplo la implementación de un tipo de dato que no existe en C, al menos de manera nativa, igual seguro existe alguien que lo codió, pero hagamos un número complejo. Entonces, yo les pregunto, si ustedes me tienen que definir un nuevo tipo de dato, que es el número complejo, ¿qué hablamos recién? Vamos a definirlo con 2 cosas, con el contenido y con las operaciones. De contenido, ¿qué me podrían decir de los números enteros? O, mejor dicho, si ustedes fueran a hacer una implementación de número complejo, ¿cómo lo harían? Felipe, sí. Yo haría un struct Sí, está bien. con 2 tipos de datos, después vemos si con coma o no, eso no importa, y trataría como las 2 variables, tipo la parte real y la parte imaginaria, para facilitarme todo eso. Me gusta, salvo la parte de después lo veo. O sea, entiendo lo de el coma después lo veo, pero acá es el momento donde deberías definirlo. Ahí igual pusieron 2 dobles. Vi que hay gente, Jaco, por ejemplo. ¿No sería mejor utilizar un typedef? ¿A qué te referís con un typedef? O sea, estamos tratando de crear un número complejo, ¿o no? Sí. Entonces podríamos crear un typedef número complejo. Sí. Sí, pero, a ver, vos podrías hacer un typedef con un struct, como dijo tu compañero. Spoileando un poco esto, pero bueno. Claro. Sí, está perfecto eso. Bueno, como dijeron, bueno, y está bien, ya me hablaron un poquitito de los contenidos, 2 dobles. Sí, lo que quiero que te lleve, Feli, es, este es el momento donde deberías decidir si va a ser con coma o si va a ser sin coma o lo que sea. No es que uno está mal y otro está bien, pero ¿de qué va a depender? Del problema que nosotros tenemos que resolver. Si ustedes les dicen, che, quiero que implementes un tipo de dato tracto con número complejo, y la verdad que necesito comas, entonces van a ser dobles. Y si no, van a ser enteros. Pero bueno, acá es donde lo tenés que implementar. Y después está la típica pregunta de, ok, ya definimos la bolsa de cosas. ¿Qué es lo que nos falta? Las ops, las operaciones, exactamente. ¿Qué puedo hacer yo con un número complejo? Sumar, restar, multiplicar, dividir, imprimir, porque imprimir su valor, recordemos que estamos con una compu y hay cosas que nos superan a la realidad, ¿no? O sea, yo puedo escribir los números complejos, yo los tengo en la cabeza, pero en una computadora
sí o sí los voy a tener que imprimir, porque si no está esa función, tal vez no lo pueda imprimir. Y también los tengo que crear. Crear significa, en nuestro mundo real, escribirlo, pero en el mundo de una computadora tenemos que alocar una determinada cantidad de espacio para poder guardarlo. Y ahí, como dijeron sus compañeros, podríamos hacer un typedef struct complejo, y yo en mi implementación, que no significa que es la única correcta, lo que hice fue poner una parte real, que va a ser un double, y una parte imaginaria, que va a ser un double también, y la decidí llamar complejo. ¿Ok? Con esto, digamos, las operaciones estas no van a estar escritas en bullets, sino que en el archivo encabezado va a haber el sumar, restar, multiplicar, dividir, imprimir, etc. Y vamos a acordar con alguien de que esa es la implementación que nosotros tenemos que hacer. Y después pasamos a la parte del cómo. Creo una función void que va a llamarse yo elegí por contrato, llamarla add-c, va a recibir un complejo C, un complejo A y un complejo B. A C le va a asignar la suma de las partes reales de A y B, y a la parte imaginaria de C le va a asignar las sumas de la parte imaginaria de A y la de B. ¿Podría haberlo hecho distinto? Sí, solo tendría que haber cambiado el contrato. O sea, podríamos, en vez de hacer esto, haber creado un add C2 que reciba A y B y que en vez de un void devuelva un complejo. ¿Por qué decidí esta implementación? De vuelta, porque el problema, para mí, era mejor resolverlo de esta manera. ¿Ok? No quiero que nadie se crea que esta es la única implementación posible de un número complejo. Más ejemplos, por si no queda claro. Bueno, se implementa la operación multiplicación. Parte real es la multiplicación de las partes reales de A y B menos las imaginarias de A y B. La parte imaginaria es la multiplicación de la imaginaria y la real de B, de A y B, respectivamente, más la parte real y la imaginaria de A y B. Same con la división. ¿Queda claro cómo dividimos? O sea, cómo esto es la caja blanca y lo otro, hasta acá, estábamos con una caja negra hablando. Entiendo que el silencio es sí, por las dudas. Joya. Para testing, ustedes cuando tengan que testear esto, probablemente uno de los testings más básicos que vamos a ver en la materia es testear que la operación de suma funcione. ¿Cómo testearían que la operación de suma funcione? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? No es nada loco lo que les estoy preguntando. Alguien se desmuteó y se volvió a mutear. Imprimo las partes de C. Exacto, imprimís las partes de C. O sea, imprimís las partes de C, pero el test va a tener más pasos, ¿no? O sea, yo voy a crear un número A, voy a crear un número B, voy a crear un número C que no tenga nada, y ese lo voy a asignar como el C de mi operación de suma, y el A y el B los voy a cargar, y ahí voy a imprimir su parte real y su parte imaginaria de C, que es la que me importa. Entonces yo le voy a agregar 1 más 2i más 3 más 5i, y eso me debería dar un resultado determinado. Yo ya lo tengo, yo ya lo sé, y el check va a ser, che, la parte real de C tiene que ser igual a tanto, y la parte imaginaria igual a tanto. Pero fíjense que ese test ya está asumiendo que ustedes pueden imprimir valores, que pueden obtener los valores, y que pueden setear los valores en el creador. Entonces, la primera operación que tendrían que ver, y me estoy yendo por las ramas de testing, pero para que tengan una idea, es, tienen que asegurarse que la creación funciona. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de ese test de suma, va a haber un test que sea, che, ¿puedo crear un número? Y crear un número es nuevo complejo A, y le agrego la parte real y la parte imaginaria. Y después las imprimo. Y ahí estoy probando la creación y la impresión, por decirlo de alguna manera. Lo compilo y lo pruebo en un ejemplo del main. Sí, podés compilar y probarlo en un ejemplo del main, pero más adelante, cuando vean testing, van a ver que se hacen archivos separados, con unas cosas que se llaman assert. Es más, no sé si hoy lo van a ver después de mí, para comprobar que
los valores coinciden. ¿Se entiende un poco la cabeza que tienen que tener a la hora de testear? Ok. Sí. Joya. Avanzamos. Un caso un poco más práctico y más divertido que un número complejo. De experiencia, yo laburé durante un tiempo en tecnología y transporte y siempre me gustó el caso de la SUBE porque es un caso interesante que ustedes tienen, porque ustedes si no tienen una SUBE no les creo. Pero que imagínense que un día determinado viene alguien y les dice, che, ¿sabes qué? Se terminó la época de pagar con billete barra moneda el colectivo subte tren. Ahora vamos a crear una tarjeta tal que la gente pueda cargarle plata y usarla para todos sus pasajes. Un sistema universal y lo vamos a llamar SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico. ¿Qué harían? Y esto es un ejercicio para que todos practiquemos. De vuelta, si no hay interés, lo pasamos más rápido. Si hay interés, podemos jugar un poco. Esto, en definitiva, es parte de lo que van a tener que hacer algún día en un laburo. Pero, ¿cómo encaran todo esto? ¿Esto es un TDA o no? Primer pregunta. ¿Se lo puede pensar como TDA? Sí. Ok. Si se lo puede pensar como TDA, ¿cómo lo podemos definir? Tiene su dominio y tiene sus operaciones. Exactamente. Una estructura con saldo EID. Me gusta. Eso es lo que dice Joaquín. ¿Alguien quiere participar? ¿Micrófono o no micrófono? Banco. Ok. ¿Banco significa que bancás lo que dice Joaquín o banco querés agregar información de banco? Sí, lo que dice Joaquín. Joya. Ok. Parte de lo que podríamos hacer es empezar a decir, ok, la implementación virtual de nuestra tarjeta electrónica va a tener un número y va a tener un ID. Increíblemente, primera diferencia que tenemos con los cráneos que crearon este sistema, y no sé si se acuerdan, pero en su momento, cuando recién salió la primera versión de SUBE, no tenía un ID. Y no solo no tenía un ID, tenía un problema más. Empecemos a hablar de algo que se llama casos de usos. ¿Para qué voy a usar la tarjeta? Tengo mi tarjeta, tiene plata y tiene un ID. Supongamos que nuestra implementación tiene un ID, ya está en un paso más adelante que mucha gente que pensó este sistema. Pero tiene un ID y tiene plata. ¿Qué voy a poder hacer con la SUBE? Pagar un servicio. Pagar un servicio. ¿Qué servicio? En este Colectivo. caso, transporte. ¿Colectivo solo o transporte? Transporte general. Transporte general. ¿Cargarle saldo puede ser? Cargarle saldo es una operación que voy a poder hacer. Exacto. ¿Y le puedo cargar saldo infinito? Si tenés la plata, sí, ¿no? ¿Te parece? Bueno, infinito no. En teoría no. Una En gran teoría cantidad. no. O sea, Claro. en teoría sí, en la práctica no. Bueno, ok. ¿Y qué nos importa para crear este sistema? ¿La teoría o la práctica? La práctica. Ok, pero entendemos que estas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo si tuviéramos que mágicamente crear este sistema. Porque ya sé que uno puede decir, che, pero no va a venir un multimillonario y le va a cargar 40 millones de dólares a la SUBE. No, tenés razón, pero la máquina necesita un límite. O sea, la máquina no te puede poner un infinito. No tenemos el símbolo infinito en un int. Entonces va a haber un tope. Excelente. Entonces, ahí, con esa pregunta que acabamos de hacer, acabamos de definir otra cosa más que pertenece al dominio. No es los infinitos números. Es de una punta a la otra. Y es más, les digo con una cosa de realidad. Nosotros tenemos inflación. Imagínense que este sistema se creó en 2010, capaz. 9, 10, 11. Ponele. Claramente el tope de ese momento de la SUBE no era el mismo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Tipo, de alguna manera va a haber que poder tener un límite. También puede haber una cuestión de lavado de divisas ahí. Martín. Me estoy yendo de tema, pero bueno. Sí. Una pregunta sobre vos dijiste lo de inflación. ¿No puedes poner directamente que el tope es un número excesivamente grande que nunca se va a llegar? Tipo, no sé, decir que el tope de saldo de SUBE es un int y que sea 2 a Sí. 32, por ejemplo. Sí, a ver, en la realidad sí podés. Me parece que deberías poner un tope más realista.
por un tema de posibles errores que pueda llegar a tener. En otra época te hubiera discutido, en una época donde los datos costaban, te podría haber dicho que un tipo de dato tiene una determinada cantidad de info, o sea, una determinada cantidad de bits de espacio en una base de datos, y si vos le das el mayor espacio posible, y esto lo vas a ver en base de datos igualmente, pero si le das el valor más grande, vas a tener que pagar con las consecuencias de storage de eso. Entonces, imagínate si vos le asignás no sé, en una base de datos un big int, que creo que ocupa, no sé, ponele que ocupe 1 mega de espacio, o 1 K de espacio, no importa, lo que sea. Lo multiplicás por los millones de tarjetas SUBE que vas a tener, y que vas a tener que emitir, y que vas a tener que mantener. Eso te va a dar que necesitas una base de datos que te va a costar, tiro números al azar, pero que te va a costar $10.000 mensuales. Estoy tirando cualquier número, Sin embargo, uno puede decir, ok, ¿cuál es el máximo de carga que le pueden poner a la SUBE? Y, qué sé yo, no sé cuál es el límite hoy en día, pero ponele que sean 2.000 pesos. Ponele, seguro me quedo corto. Ok, entonces con un little int estás bien. Y eso nos va a ahorrar el costo de base de datos de $5.000, de 10.000, dije, dólares mensuales a $1.000 mensuales. Entonces, sí, podés hacer eso y hacer así y decir ya está, pero tenés que tener en cuenta los costos operativos que vas a tener. De vuelta, estoy hablando de costos operativos en una materia del inicio, así que no tenés por qué saberlo, pero te doy un ejemplo de por qué no siempre la solución más grande que mata todo, o sea, matemos un mosquito con una escopeta, es la mejor idea. O sea, sí podés hacerlo, nadie te va a decir que no, puede haber implicaciones más adelante. Un segundo que veo un poco el chat. Que alguien cargó 2 a la 32 a la SUBE, te lava las manos, tope de la SUBE, no. Tipo float o double, exacto. Bueno, otra pregunta que les iba a hacer es, ¿un int? Y la verdad que no, porque en algún punto seguro que algo sale con centavos. Y si sale con centavos ya necesitas un float, porque una operación te lo va a dar. Bibliografía TV. El Ministerio de Transporte informó que ampliaron el límite del saldo máximo de 4.800, bueno, 6.000 pesos. Obviamente el número 6.000 sigue siendo un número chico en términos informáticos. Seguro que con pocas cantidades de bits lo podemos soportar, pero imagínense lo que es mantener eso. Entonces, ya dijimos, cargar saldo. Hablaron de un ID. Si hablaron de un ID, ¿qué operación tengo que tener con la tarjeta SUBE? Si siempre se restan enteros en los viajes. Debería ser así, nunca vas a zafar por unos centavos. No, nunca vas a zafar con unos centavos. Te podría discutir que en otros países sí, pero la realidad es que si a alguien el pasaje le cuesta 10,50 y le cobraste 11, legalmente, o al menos en Estados Unidos, te podrían hacer un juicio y ganártelo fácilmente porque le estás robando plata. Ya sé, nadie va a decir, che, me robaste 50 centavos, pero legalmente tenés todo el derecho de decir, che, esto no está funcionando bien, exijo un resarcimiento. Sí, pero también la estudiantil, por ejemplo, vale 0,5 o 0,25, tipo, necesitas algo que tenga decimales. Totalmente, no, a ver, yo coincido con que avancemos con la implementación de decimales, pero lo decía en el sentido de vuelta, ¿se puede hacer con enteros? Se puede hacer con enteros. Tenés que tener un supuesto así enorme que diga, los pasajes jamás van a valer con centavos. Claro, es como un parcial que reclamar centavos. Es como un parcial que yo les diga, chicos, solo notas enteras. Pero este ejercicio tiene un bien menos. Bueno, pero yo o está bien o está mal. Así que si es un bien menos, para mí es desaprobado. Me matan. Con justa razón, ¿no? Sino para que tenga un bien menos. A ver. Cargar. Un ID. ¿Qué operación vamos a hacer con el ID? Porque si hay un ID existente, algo tienen que hacer. Saber a quién le sacamos la plata o quién carga. ¿Quién carga? Verificación. Exacto. Yo ahora voy a asociar mi tarjeta para ver
¿quién es esa persona? Reclamar en caso de pérdida. Eso no existía antes en el sistema anterior de SUBE. Ustedes perdían la SUBE con 6.000 pesos y era un joda. Y ahora vos podés pasar tu saldo de una SUBE a otra SUBE, siempre y cuando la tengas registrada. Ver el saldo, una operación de consulta de saldo. Y yo les hago una pregunta de vuelta, al que no le pasó, raro. Supongamos que tienen 10 pesos en la SUBE y el pasaje cuesta 15 y son las 3 de la mañana y están saliendo de un bar, un boliche, lo que sea. Se suben al colectivo. Imagínense que les dice, oh, qué lástima, te faltan 5 mangos, no te puedo llevar. Menos 5. Ok, menos 5. Entonces, ahí estamos ampliando más el dominio. Nosotros, además de que es unfair, chofer amigo de Onda, ¿cómo andás? Totalmente. Pero estamos de acuerdo que el límite, y ahora ya les voy a estar mostrando las operaciones para no perder tanto tiempo, debería haber un tope superior y también debería haber un tope inferior. Y esto es algo que en su momento pasó. La SUBE no tenía, cuando salió no tenía saldo negativo. Tuvo que ser una capa extra. Y tenías la posibilidad, porque ya que definas un número, la computadora contempla el negativo. Entonces fue un tema de, che, hay gente que a veces le está costando, o hay gente que tiene una emergencia, y no podés no subirla al transporte porque no le alcanza. Obviamente, si tenemos menos 500 pesos en la SUBE, todos tenemos un límite de tolerancia. ¿Cuánto está el Estado, en este caso, dispuesto a perder? O una compañía subsidiada está dispuesta a perder, hasta que te dicen, bueno, no, amigo, tenés menos 500 pesos, se te informó, cada vez que pasabas la SUBE te decía menos 5, menos 20, menos 50, menos 70, ya está, yo te di un changüí, no es infinito. Pero todo ese tipo de cosas, a pesar de que ustedes ahora lo ven y lo sacan, antes no se podía. El boleto aparte es un contrato legal, o sea, cuando ustedes fichan el boleto hay un seguro que la empresa está pagando por si tiene un accidente y a ustedes les va a resarcir en el caso de que haya un accidente. Entonces tienen que fichar la SUBE y también hubo un problema en su momento con solo una SUBE por persona. Entonces yo subo con un amigo, mi amigo se olvidó de la SUBE, le digo, dale, pasame las 2 SUBEs a mí, o sea, pasame los 2 boletos a mí. Y eso en su momento era un gris legal, porque el gris legal era que yo tenía 2 veces un boleto, pero mi amigo Pepito no había forma de demostrar que estaba por arriba del bondi. Si había un accidente, ahí tenían problema. Eso fue un punto de conflicto. No me voy a ir más de tema, pero digo, se ven todas las variables que están involucradas a la hora de crear un tipo de dato abstracto, porque en definitiva la SUBE, y no es un tipo de dato abstracto, es un objeto que van a ver más adelante, pero a los efectos que nos compete es lo mismo. Un tipo de dato abstracto no es tan sencillo cuando lo complejizamos un poco. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna duda? Caja negra, caja blanca, algo sobre este caso. Son máximo 4 pasajes mínimos de margen para abajo, exacto. Ok, veo una reacción de ok. De mi parte no. Ok, avanzamos. Era corta esta clase, no les mentí. Creo que es la única clase que me queda corta. Después, cuando ya vemos TDAs en concreto, nos vamos más. Ese sería el punto H. ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, esto sería el punto H. Vos vas a tener un punto H donde tenés el struct, como dijeron, ID, saldo, tope de saldo, saldo negativo, más cosas, y toda la definición de las funciones. Va a haber una operación crear tarjeta, asignar tarjeta, destruir, cargar, realizar viaje, saldo, propietario. Matías, perdón, me estaba atorando. No hay problema. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Sí, perfecto. Las pre y post condiciones las fijás con la persona, ¿no es cierto? No es algo que haces solo vos. O él fija las post condiciones y vos después cuando armás fijás las pre. Mira, la realidad es que las pre y post condiciones no se suelen acordar tanto como esto. Las pre y post condiciones podrías acordarlas con la persona, pero la realidad es que ese es un proceso un poco
pesado y vos podrías tomar tus hipótesis y después validarlas, o hay casos donde podrías hacerlas con el cliente también. Claro. Eso es un ni, sinceramente. Las pre y post condiciones no son requeridas 100%. De hecho, me arriesgaría a decir en que en muchos laburos no existen las pre y post condiciones. Deberían, pero ahora vamos a hablar un poco de proceso de desarrollo de software. ¿Aclarado? Sí, gracias. No hay problema. Y ahí Víctor pregunta, ¿cuál sería el punto C? El punto C sería abrir nuestro creador de código de lenguaje favorito y empezar a codear esto. O sea, el punto C es ver cómo se carga el saldo. Claro, el punto C sería ver el código de la función cargar, por ejemplo. Que la función cargar recibe una sube y una cantidad de carga. Y ahí adentro de esa función vos vas a ver que pregunta si la cantidad excede un límite no se puede, si el tope se supera no se puede. Si todo eso pasa ok, se le carga el saldo a la sube, se devuelve la información del nuevo saldo a la sube para que el usuario lo pueda ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Asumo que sí. Ok. Ahora sí. Perdón. Sí, dale, Joaquín. Última consulta, perdón, No, ¿Vas a hacé dar todos los que quieras. No. ¿Vas a dar intervalo? Mira, la realidad es que me falta 2 diapos o 3 como mucho. Pero si quieren hacemos un mini intervalo. Yo prefería alargarlos. O sea, hoy es clase corta realmente. A las 9 no llego ni a palos. No sé si Lucas tiene algo para dar después. No, yo preguntaba nada más. A ver, queda como digas. Cuando tenemos clase hasta las 9, les pregunto más o menos a la mitad, que sería esta, si quieren intervalo o no. Hoy, para mí, chicos, es mejor cortar antes, si es que no hay nada más. Sigamos, no más intervalos, sigamos, ok. Lucas, no sé si estás por ahí. ¿Vos vas a dar algo de más después de mí? No sé si hay testing hoy. Si les interesa, podemos ver testing. Ahí está. Bueno, probablemente metemos el intervalo ahora cuando termino yo. Más fácil, si les parece ok. Igual, tranqui. Siempre pregunten si quieren intervalo o si están cansados o algo, avísenme y lo metemos. No tengo drama. Proceso de desarrollo de software. Les quería hablar un minutito a los efectos de lo que es TDA. Cerramos con TDA. Ahora vamos a ver al final de la clase un mini resumen. Pero les quería hablar un poquitito del proceso de desarrollo de software. Primero porque siento que a veces en las materias del principio no se habla mucho. Y para mí es importante hablarlo, así que lo meto. Y por otro lado les muestro un poco en qué distintos procesos podrían ustedes estar involucrados. Y esto serviría además. Muy a grandes rasgos, estas son las distintas etapas de un proceso de desarrollo de un software en particular. Obviamente estamos en el post-venta, ¿no? Ya venta se encargó de hacer lo suyo y vendió un determinado proyecto de desarrollo de software. Y la primera fase o una de las primeras fases que ustedes van a encontrarse cuando estén trabajando en una empresa es la fase de toma de requerimientos. Esto se trata de ir con el cliente, ir con la persona que nos contrata o con la persona que vamos a trabajar y tomar todos los requerimientos que necesita hacer el programa que nosotros le vamos a crear. Esto es un poco de qué y es un poco de cómo. Ahí se fija el contrato, exactamente. Ahí vamos a preguntarle todas las cosas que nosotros nos generan duda o que él tenga dudas y que él tenga problemas y nosotros vamos a ir a resolverle. ¿Qué es esto? ¿Es un sistema que maneja qué? ¿Personas? Ok, ¿qué te importa saber de las personas? El nombre, la edad, el cumpleaños, la fecha de nacimiento. No, la fecha de nacimiento no me importa, el cumpleaños tampoco. Solo me interesa el nombre, el apellido y el padrón. Y el DNI. Ok, listo. Eso es un requerimiento. ¿Qué tiene que hacer el programa? Ahí tiene que agarrar un listado y poder producir un reporte de... Todo eso son casos que vas a ir tomando en una fase de requerimientos para una empresa. Los que ya están trabajando van a saber que más o menos funciona así. Hay partes que se saltean un poco, hay partes que son más reducidas, acotadas, bla, bla, bla. Hay 1000 diferencias, pero esta es la teoría. Una vez que ustedes toman los requerimientos, y acá, si les interesa, de vuelta, a mí me gusta charlar de la experiencia laboral que van a tener, y siempre me pueden hacer preguntas sobre eso, pero básicamente acá
van a encontrar a business analyst, a cualquier analista o capaz una persona que sea un analista funcional que pueda hablar con el cliente y que pueda tomar requerimientos de un proyecto de desarrollo de software. Y después se pasa a una etapa de análisis, donde el business analyst sigue, pero también hay otros roles que empiezan a tomar parte también en esto. Gente que es estratégica, gente que sabe de producto, que sabe de marketing, depende de cómo se esté encarando el proyecto y de qué aristas necesita. ¿Me puedo preguntar algo fuera de esto? Sí, dale, Matías. Sí, te quería que no sea que preguntar. campeón maineado, por favor. No. Junglero, pero sí. Como te decía, ¿qué consejo nos darías a los que nos gustaría empezar a trabajar, que no tenemos ni idea de a qué sector entrar o, digamos, más que nada eso, qué sección empezar? Hagamos un asterisco y lo ponemos al final porque puede ser un poco más largo, ¿vale? Dale. No hay Bien. problema. Gracias. Perdón, pero es para... Lo cierro No, y está a bien, los está que bien, no está les interesa siguen y los que sí. Udir era la respuesta del otro. Análisis. Perdón, ahora después lo hablamos porque es un tema que me copa. En el análisis se agarran todos los requerimientos y se empiezan a bajar a tierra, ¿no? Ok, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? ¿Cómo se va a plantear? ¿Qué queda dentro del scope y qué queda fuera del scope? El scope es el alcance del proyecto. Capaz el cliente pidió 1 millón de cosas, pero la plata le da para pedir 500.000 cosas, no 1 millón. Entonces se vuelve a hablar con el cliente, se define, se empiezan a hacer algunos diagramitas y acá también, de vuelta, analistas funcionales, business analyst, gestores de producto, todo esto empieza a tomarse en cuenta. Después se va a pasar a una etapa de diseño. En una etapa de diseño, acá es donde no tanto los frontends, por las dudas que algunos los confunden, pero los diseñadores van a empezar a hacer algunas capturas de pantalla, digamos a nivel mock, van a generar algunas cosas de cómo se vería la aplicación, cómo se vería la página web, cómo se vería el proyecto, y se va a empezar a hacer rondas de validación con el cliente. Toda la gente que estuvo previamente involucrada se sigue involucrando, pero más en un rol de apoyo. ¿Eso lo hacen a la lista? Y no, para mí no, pero hay un montón de empresas que unifican roles. Yo les voy a nombrar roles distintos. Hay empresas que agarran y dicen, bueno, el project manager va a hacer todo esto, el analista va a hacer todo esto, y para mí es un caos, pero costos, ¿no? El analista para mí no se mete en el diseño, al menos no en el diseño visual. Para mí es más una persona de UX o un designer. De vuelta, hay gente que unifica roles. No significa que esté mal, es distinto. Vi una mano levantada. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En la parte de diseño es la que entra la parte de TDA? ¿O eso orienta más la de implementación? Yo te diría que la parte de análisis empieza a gestar el TDA y en la parte de implementación se termina de definir el TDA. Si en la parte de diseño vos la ves como también estamos diseñando la arquitectura, entonces sí, también el TDA empieza a gestarse. Como que en la parte de diseño vos como planeás lo que vas a hacer. Sí. Tanto arquitecturalmente, o sea, vamos a tener una base de datos, va a tener este modelo de datos, va a tener esto, ok, ahí va el TDA. Si ustedes piensan el diseño como solamente captura de pantalla de, mirá, el diseñador hizo esta página web, y no, el TDA tal vez es difícil meterlo. Se puede meter un poquito, pero no tanto. Bien. Después pasamos a una fase de implementación. Obviamente ahí estamos empezando a hablar del cómo. ¿Cómo va? Ok, llegan todos los requerimientos, están todos los front-end y back-end developers o los full stacks. Y es ok, ¿cómo lo hacemos? Un technical leader también está muy involucrado en esta fase. También en la de diseño, pero también en la parte de implementación. Y empiezan a desarrollar front-end, back-end, empiezan a testear, sigue. No confundan con fase de pruebas. Acá también se testea, solo que se testea a otro nivel. Y después, cuando esto se va haciendo por iteraciones, por sprints, por cualquier método que van a ver más adelante en la facultad, van a llegar a una fase de pruebas. Un segundo que me están llamando. No voy a atender. No sé quién es. Llegamos a una fase de pruebas. Se junta con el cliente, se hacen demos, se hacen reviews, se ve el producto y se empieza a testear. Se testean los servers, el estrés,
las pantallas, los bugs, se empieza a debuguear y obviamente acá hay un miniciclo de hay bugs, hay que volver a modificar, y se sigue hasta que se llega a un corte de, che, esto está no con 0 bugs, porque es irreal pensar en 0 bugs, pero tenemos una cantidad de bugs aceptable para empezar a salir. Cualquiera que haya jugado un juego de Bethesda sabe de lo que hablo. Y después se va a la fase de instalación. Se va a la fase de instalación y se instala en los ambientes del cliente, se hacen los deploys, se hacen de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. ¿Ustedes creen que acá termina el ciclo de desarrollo de software? Con lo poco que saben. No, No. Ok, ¿por qué no? volvés al principio, a la parte de análisis. A la parte ¿Por de qué? diseño. Sí, tenés razón. ¿Y por qué? Porque vos podés hacer, esto va a ser medio raro, pero vos podés hacer una calculadora Ujú, que se termina haciendo una app de arte, porque a él le gustó ujú. decir los numeritos, ponele. Sí, Entonces vos decís, bueno, voy a desarrollar más la parte de arte. ok. Estamos de acuerdo. Eso, o sea, sí volvés al inicio, pero hay un pequeño asterisco que ahí algunos compañeros respondieron, que es el mantenimiento. Todo software que no tiene mantenimiento es un software que muere. Mientras un software se está trabajando, un software se mantiene. Y ese mantenimiento es el que te genera volver al inicio de esto. O sea, no todo te lleva al inicio, a veces te lleva a alguna parte en particular de este proceso, pero el mantenimiento puede significar, como vos dijiste, che, está buenísima la calculadora que me diste, pero me gustaría que haga esto también. Ok, ¿qué querés que haga? Requerimiento, análisis, diseño, implementación, pruebas, instalación de una siguiente versión. El online de Red Dead Redemption 2. Me gusta que, oh, wow, hoy nos tocó un cuatrimestre de gente que juega bastante. Hay cuatrimestres que no pasa, por eso digo. Pero un juego es un gran ejemplo. Los juegos sacan parches. Y el juego que deja de actualizar todo no muere porque se puede seguir jugando, pero lo jugás, llegás al final, terminaste todo, fin, desinstalar. Salvo que sean fanáticos y lo quieran rejugar muchas veces. Pero pasa con cualquier software de desarrollo de gestión que no sea un juego. Se sigue actualizando. Los lenguajes pasa lo mismo. Los lenguajes van sacando versiones, van sacando más cosas. Todo lo que tenga involucrado la computadora, si no se mantiene, o sea, si terminó el mantenimiento y nadie más lo toca, tiende a morir. Federico, sí. Gracias. ¿Y este mantenimiento lo hace el mismo equipo al cual, por ejemplo, por lo que dijiste al principio, viste que al principio estaba lo de la venta y todo eso? Sí. ¿Lo hace este mismo equipo o ya vos ponele, lo podés vender? Me imagino que va a haber diferentes tipos de contratos o de acuerdos ahí. Sí, totalmente. De que, claro, tipo de que la misma gente que hace los requerimientos, el análisis, el diseño, después lo mantiene o lo mantiene la misma empresa o algo así, ¿no? Sí. Eso depende del tipo de contrato, obviamente. Puede haber un contrato cerrado de hicimos esto, te lo damos, vos encargate. De experiencia suele pasar que la gente que se iba a hacer cargo con muchas comillas vuelve y dice, che, no entendemos nada, ¿nos pueden hacer mantenimiento? Pero sí, se puede dar. Claro, o podés vos hacer el mantenimiento. Mi pregunta en realidad era porque como estábamos, viste, al principio viendo lo del punto C y el punto H, o sea, si la otra persona le va a hacer el mantenimiento, al final le tenés que terminar mandando lo que sería el punto C. Sí. Hay contratos que te exigen que vos le des el código fuente del código. Por ejemplo, cualquier tercerización de que vos hagas a un banco, muy probablemente te pide el código fuente, porque si vos dejas un backdoor en algo de banco, podés tener un quilombo un problema legal enorme. terrible. De hecho, hubo una empresa rusa, una vuelta, me había leído el caso, que cada vez que hacían una transacción con el banco que le implementara el coso, se pasaban 0,01 centavo o 0,1 centavo. Era imperceptible. Fue hace un montón de años. Los chabones levantaron millones antes de que los descubrieran. O sea, millones, porque nadie te estaba mirando el centavo del centavo. Y eran millones de transacciones. Y bueno, un día se dieron cuenta. Pero claro, a lo que voy es, podés dejar un backdoor enorme. Sí, puede pasar. Comentario desde la experiencia para los TPs, más que nada, y para sus trabajos. Piensen en el qué antes de meterse en el cómo. Con Lucas nos vamos a cansar de decirles, hagan un dibujo, hagan un diagrama, hagan algo
que los oriente y que después se ponen a codear. Yo y todos los docentes que estamos acá sabemos que ustedes se ponen a codear primero. Todos lo hicimos en algún punto. Créanme que es mejor primero hacerse un diagrama, un esquema o una escritura pequeña, sobre todo con los TPs más complejos que van a venir, antes de ponerse a codear. Sé que no me van a dar bola, sé que se van a dar contra la pared y sé que después lo van a probar y les va a funcionar, pero bueno, siempre está bueno comentárselos. Tengan en claro las ideas que tienen en la cabeza y sean claros a la hora de transmitirlas. Eso es más un consejo para el laburo. Y piensen en el contrato del TDA, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, y con lo que no tienen que hacer claramente no es prioritario. Para el que tenga ganas de leerlo, es un chiste, súper típico también, pero básicamente es así lo va a explicar el cliente, así lo va a entender el jefe de proyecto, cómo lo va a diseñar un analista, así lo va a escribir el programador, así lo va a vender marketing, así se va a documentar. Nosotros les exigimos documentación, un README. El cuatri pasado me cansé de pedir que me hagan un README en el TP. El README es obligatorio y al menos yo, corrigiendo, quiero un README. No es que lo necesito, lo quiero, lo exijo, lo pido. No me den un README vacío o un README mal hecho, porfis. Así funciona la versión instalada, así se lo vamos a facturar al cliente, ese es el soporte que le tenemos previsto. Y en definitiva, este es lo que el cliente realmente necesitaba. Sí, sin README hay tabla. De hecho, creo que mitad de puntos se les va sin el README, o al menos esa es mi política. Y si no responden las preguntas teóricas. Esto es un problema de comunicación, gente. Todo esto que les estoy mostrando. Más que un problema informático. Tienen que darse cuenta de eso porque el no entender un TP es un problema comunicacional más que un problema tecnológico. Eventualmente ustedes van a poder desarrollar algo. Siempre, en cualquier instancia. El tema es que hayan entendido lo mismo que nosotros les estamos pidiendo. Esa es mi visión de los TPs, del laburo y de todas esas cosas. Se aprueba igual. No voy a contestar eso. Yo le tengo más miedo al diagrama que al código. Bueno, el diagrama también se pide. Último resumen y terminó la clase mía. ¿Por qué usamos TDAs? Cosas que quiero que se lleven de la clase. Manejan la abstracción, nos permite simplificar la realidad mediante el despojo de complejidad, que no es propio del problema que estamos resolviendo. Ahí está. Encapsulamiento, que es la propiedad por la cual un TDA tiene que exponer la menor cantidad posible de información de cómo está implementado, .h.c, que es lo que hablamos, haciendo que el usuario se base en las funciones que él mismo entiende. Y la localización del cambio. Esto no lo hablamos tanto, pero básicamente lo que significa cuando ustedes hacen esto es que el TDA fuerza que ustedes modularicen el código. Ustedes tienen distintas funciones en el .h. Cuando hay errores dentro de un programa, es más fácil detectarlo porque como hay modularización de código, y eso significa que ustedes extraen a funciones el código, si hay una falla en la suma, van a la función que hace la suma, que se generó por el contrato de pedir que haya una suma en nuestro TDA. ¿Se entiende? Una función suma en el TDA. Esa modularización nos sirve un montón para localizar el cambio, para ver dónde se hicieron los cambios y para detectar los errores. Si en algún punto hay una pregunta mágica que diga por qué usan TDAs, estas tres son las razones que ustedes tienen que dar. Se las doy a manera de resumen de toda la clase. Ya sé que hablamos de más cosas, pero ese es un mini resumen. Este es un meme que sigo preguntándome si se sigue entendiendo o no a veces, pero bueno, acá damos por finalizado la clase. Preguntas, es el momento, y alguien me había preguntado algo, creo que laboral, y no sé si ahora o si hay intervalo lo puedo aprovechar para responder en intervalo, no sé. Le tiro la pelota un segundo a Lucas a ver qué prefiere hacer. O si tienen preguntas de lo que acabamos de ver, primero va eso. Preguntas no veo. Yo creo que se hablan de diagramas, pero me confunde qué tipo de diagramas son mejores o depende del problema. No les vamos a pedir UML, no les vamos a pedir un árbol, un grafo. Hagan un diagrama de lo que se entienda. Voy a sacar la diapositiva. Obvio que apreté el botón de cortar en vez del botón de compartir. Perdón. Decía,
Estaba al lado y literal apreté el cortar, perdón. No tienen que hacer un UML, no tienen que hacer un grafo quieren hacerlo, háganlo, pero lo que les pedimos cuando les pedimos un gráfico es un gráfico de su entendimiento del problema que están resolviendo. No les estamos pidiendo algo específico porque no tienen por qué saber hacer un UML o un grafo de flujo o de lo que sea. Lucas, corregime si no, pero lo que les pedimos es un diagrama que nos explique cómo pensaron la solución ustedes, de su forma de hacer un gráfico. Si quieren informarse de cómo hacerlos, pueden hacerlo, y si quieren hacer un UML, sí, pero no es lo principal. O sea, no les vamos a pedir que hagan un diagrama de flujo si no les mostramos cómo hacer un diagrama de flujo. ¿Se entendió? Perdí la pregunta, pero creo que era eso. Bien. Lucas, a mí me hicieron una pregunta que era re off topic. No sé si querés que la haga al final o metemos un intervalo ahora y después vamos con testing. Hagamos así. Freno acá la grabación. Dale. ¿Ah?